Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8. Quiero que hagamos lectura de los versículos 37 al 40. Juan, capítulo 8, versículos 37 al 40. Dice la palabra del Señor: Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, privilegio para nosotros de poder venir delante tuyo, Señor, a adorarte incluso por medio de la predicación de tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que hables a tu pueblo. Te rogamos, amado Señor, que tu palabra halle cabida en nosotros. Que reconozcamos, Señor, a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Te rogamos, Padre bendito, que sepamos nosotros allegarnos a Abraham en el orden debido. Que no tengamos, Señor, una idea vana, una idea que no sea consecuente a la realidad nuestra. Por eso es tan importante, Padre, que tú nos hables hoy por medio de este pasaje. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Vamos a continuar con la exposición del capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde la semana pasada estuvimos estudiando una verdad profunda, reveladora, y es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran libertador. Y fíjense, amados hermanos, que desde las páginas del Evangelio de Juan, en lo que respecta a las confrontaciones, porque si ustedes se han dado cuenta, cada vez que el Señor abre su boca para exponer la verdad de Dios, la verdad del Padre, siempre hubo quienes se opusieron, siempre hubo quienes le rechazaron, e incluso quienes expusieron ya sus intenciones de quererle matar. Así es que esas confrontaciones que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con los judíos, fíjense que nosotros hemos escuchado cómo estos hombres apelaron a ser linaje de Abraham, como si se tratara de un asunto meritorio para ellos salvaguardarse, para ellos decir que son libres. Y recuerde usted que el Señor les controvirtió duramente, diciéndoles que solamente es por medio de Él, por medio de Jesucristo, que Él les podía hacer libres. Pero para ello debían creer en sus palabras y permanecer en ellas. ¿Qué ocurriría de ser lo contrario? Bueno, de lo contrario, todo aquel que se niega a creer en Jesús seguiría siendo un esclavo del pecado, cosa que es fácilmente demostrable. ¿Cómo? Pues obviamente con la forma de vida que esa persona tiene, al inclinarse a hacer siempre lo que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando este es el constante vivir, cuando este es lo habitual en una persona, hacer lo que es opuesto a la voluntad de Dios, lo que es opuesto a la voluntad de su Cristo, hermanos, es la evidencia de que esa persona es esclava del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que nos está presentando el Evangelio de Juan? Nos está presentando un contraste entre el creyente y el incrédulo.
Un contraste que tiene que ver con la disposición que cada quien tenga de su vida. Mientras que el creyente persevera en guardar las palabras de Cristo, el incrédulo va a perseverar en vivir en sus pecados. Cada quien va a destinar su vida para hacer algo. Y esa es la gran distinción que encontramos en estas páginas del Evangelio de Juan. Ahora, lo natural es que esta verdad, la verdad para el incrédulo, la verdad de que se le diga a él que está viviendo en el pecado, es una verdad que no va a reconocer. Es una verdad que la va a justificar, que la va a resistir, haciendo notar que efectivamente está en un alto grado de esclavitud, que ni siquiera se da cuenta que está viviendo en el pecado, que no se da cuenta que el pecado le está atando su conciencia, le está atando su alma, que lo hace un muerto espiritual. Ahora, ese es el caso de los judíos, amados hermanos. Estos judíos no aceptaron las acusaciones del Señor. El Señor les estaba diciendo una y otra vez: si no creen en mi palabra, si no creen en el que me envió, si no creen que yo soy enviado del Padre, si no creen que yo soy el Hijo de Dios, ustedes son esclavos del pecado. Ellos parecían más bien estar más duros de corazón. Cada palabra que el Señor pronunciaba parecía que ejercía en su ser algo contrario: endurecimiento, resistencia, amargura. Y esa dureza se experimentaba, como les digo, con autojustificaciones. Ellos se escondían detrás de las túnicas de Abraham, por así decirlo, tal como lo hace un niño cuando ve venir el peligro y se refugia detrás de sus padres para que sean ellos quienes les defiendan. Ahora los judíos estaban sacando el nombre de Abraham y se escondían detrás de él. Y querían justificarse de que ellos eran descendientes de Abraham, que ellos no eran esclavos. Ahora, los versículos 37 al 40 tratan con la incoherencia de los judíos que se identificaban con Abraham. Porque para uno identificarse con algo o con alguien, pues naturalmente tiene que verse representado con ese algo o con ese alguien. Pero la vida de estos judíos, lo que estaban expresando los judíos, estaban manifestando una incoherencia, queriendo justificar su estatus de personas bendecidas por Dios, pero lo que era de lamentar es que no se parecían en nada a Abraham. Y por eso es importante, hermanos, que este texto lo traigamos para profundizarlo, para estudiarlo. Pudimos haber avanzado hasta el versículo 47, pero es necesario que entendamos esta parte inicial. ¿Por qué? Porque la contradicción de lo que decimos ser se va a ver reflejado en lo que hacemos. Una contradicción. Miren lo que dice el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí tenemos una contradicción. Ahora, piense muy bien. Aquí este versículo, el verso 37, usted lo puede dividir con esa palabra pero que se encuentra allí. Está dividido con esa palabra pero. Y esa palabra pero, lo que significa en este versículo, o lo que nos va a mostrar, es que allí hay un contraste. Lo que está antes del pero y lo que está después del pero. Se hace una comparación de dos elementos. Y la primera parte de ese contraste, de esa comparación, tiene que ver con un reconocimiento que hizo el Señor. Es decir, el Señor, fíjese que Él no pone en duda que estos judíos sean descendientes de Abraham. No lo dudó. Él dijo, así es. Efectivamente lo entiendo. Ustedes son descendientes de Abraham. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que efectivamente ellos tenían la misma sangre
de su padre Abraham, con tal que si se traza esa línea genealógica de ellos, va a llegar hasta Abraham. Van a ser reconocidos como descendientes de Abraham. Por tanto, el Señor no niega esta verdad, pero es que esta verdad la asumieron de una manera equivocada los judíos. Claro, ellos podían decir que Abraham era su padre, y hay que hacer la claridad en lo que respecta a su descendencia de sangre. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿O por qué el Señor hace este reconocimiento? Piensen, si ustedes se dan cuenta, el Señor no utilizó la palabra hijo. Él no dijo, sé que sois hijos de Abraham. Él utilizó fue la palabra descendiente. Sé que sois descendientes de Abraham. Y esto es para hacer una distinción. Hay que hacer la distinción entre lo que es un descendiente y lo que es ser un hijo. Aunque sea correcto decir que los hijos, que estos judíos eran hijos de sangre. Hermanos, si tenemos en cuenta las definiciones que el Señor ha hecho en su palabra, vamos a hallar esta verdad. El Señor definió lo que es ser un hijo. Recuerden el versículo 35. Vaya usted allá al Evangelio de Juan, verso 35. Él dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor aquí está definiendo la palabra hijo. El hijo es el que permanece en la casa siempre. El esclavo no. Y así es que el título de hijo está intrínsecamente ligado a permanecer en las enseñanzas de la casa, porque de eso estuvo hablando el Señor. Ustedes no permanecen en mi palabra, deben permanecer en mi palabra si están expresando que creen en mí, deben permanecer. Así es que el hijo es el que permanece en las enseñanzas de la casa. Y ya el Señor les había dicho que ellos no permanecían en sus enseñanzas, sino que estaban permaneciendo en sus pecados. Y a esto es a lo que el Señor se va a extender en los siguientes versículos. Miremos el contraste. Son descendientes de Abraham, pero desean la muerte de Cristo. Esto es un contraste y esto es un completo disparate, por así decirlo. Piensen en la relación que hubo entre Dios y Abraham. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, Dios llamó a Abraham mi amigo. Fíjese esa relación que había entre Dios y Abraham, para que él le diga mi amigo. Pero quiero que lo veamos de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, Abraham no solamente es mencionado en el Génesis, fíjese que aquí se cita en Isaías. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se va a hacer mención del nombre de Abraham, a lo largo de la historia de Israel. Por citar un ejemplo, en Éxodo, cuando Dios llama a Moisés desde esa zarza que ardía y no se consumía. En Éxodo capítulo 3, versículo 6, uno encuentra las palabras que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Qué está haciendo el Señor? Bueno, no solamente en este pasaje encontramos esa forma de expresión, sino que en muchos otros pasajes Dios les hace saber al pueblo de Israel quién es Él. Ahora, con esas palabras de decir, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Señor lo que está diciendo es, conózcanme conforme a la manera en que yo me he relacionado con mi siervo, en lo particular, Abraham. Es decir, que me conozcan con la relación del pacto que he hecho con mi siervo Abraham.
Y el pacto que hace Dios con Abraham es un pacto de gracia, ¿sí? Pacto de gracia, donde Dios es el que ofrece, yo haré y cumpliré y juraré por mi propio nombre. Un pacto de gracia, donde Dios eligió soberanamente a Abraham para hacer de él el padre de muchedumbres que recibirían la bendición de Dios. Eso es lo que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, lo llama de una nación pagana y le da promesas. Y le promete eso. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, el cumplimiento de todas las promesas del pacto están en Jesucristo. En Jesucristo. Quiero que vaya a ese texto y lo tenga muy presente. Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Gálatas 3, verso 16. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas. Sí lo ve ahí, ¿verdad? ¿Cuáles promesas? Tierra, descendencia, bendición. ¿A quién le fueron hechas esas promesas? A Abraham. Y aquí lo está diciendo Pablo. Y bueno, sigue diciendo, y a su simiente. Porque bien el Señor le dice a Abraham que él sería bendición para todas las familias de la tierra. Pero sigue diciendo Pablo, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces entienda esto. Dios se había relacionado con Abraham por medio de un pacto de gracia. Lo llama su amigo, le da bendiciones y le promete un cumplimiento a él y a su simiente. ¿Cuál es su simiente? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. Entonces, hermanos, si usted tiene en cuenta este panorama, es una completa locura que estos judíos que están oponiéndose al Señor Jesucristo quieran ahora aprovecharse del nombre de Abraham y a la vez querer matar a la simiente de Abraham. ¿No le parece algo extraño? Completamente opuesto a la verdad. Ah, sí, Abraham es nuestro padre, pero te queremos matar, simiente de Abraham. Contradictorio. Ahora, ¿cómo es que puede llegar una persona a semejante insensatez? Por incredulidad. La incredulidad. Y el Señor mismo da la respuesta de ello. Mire la segunda parte del versículo 37. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esa es la razón por la cual ellos querían matar al Señor Jesucristo, a la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso fue lo que dijo el Señor. Así es que, amados hermanos, entienda esto. La ignorancia, porque eso era lo que les estaba acusando el Señor Jesucristo a estos judíos. Ustedes están ignorando, no están recibiendo, no quieren tener porción de lo que yo les estoy enseñando, lo que yo les estoy diciendo. No creen lo que yo soy, no creen de quién soy enviado, no creen en mi mensaje. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Esto quiere decir, y es un llamado de verdad de atención para nosotros, es que la ignorancia nos puede estar haciendo enemigos de Dios sin darnos cuenta. Estos judíos estaban siendo enemigos de Dios. Querían matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por ignorancia. Hermanos, una persona puede hacerse muchas ideas, e imágenes de Dios, pero si son ajenas a la verdad que está consignada en la Biblia y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cualquier cosa va en contra de Dios, opuesto a Dios. Hermanos, y esto es un asunto que nos puede poner en la situación de decir, yo amo a Dios, yo amo a su Cristo,
pero con nuestras obras estar deseando su muerte, que en la práctica es un constante rechazo a su doctrina. Digo amar a Dios, digo amar a Cristo, pero no le obedezco. ¿Qué está haciendo? Le está aborreciendo. ¿Y cuál es la causa? Ignorancia que nos lleva a la incredulidad. Ahora piénselo de esta manera. Los mismos hombres, que lo vamos a ver más adelante, capítulos ya muy cerca, fíjense que ya estamos muy cerca a la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta vida, en este mundo. Y los mismos hombres que recibieron a Jesús en esa llamada entrada triunfal a Jerusalén, que decían a voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, días después estarían gritándole: crucifícale. Te amamos, pero queremos verte muerto. Y aunque nosotros, nuestra realidad, no pudiéramos ejecutar a Cristo, crea esto, nuestras obras de pecado testificarían que lo aborrecemos y no queremos ninguna relación con Él. Porque pecado, ¿qué es? Transgredir la ley de Dios, hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado. Así sea por ignorancia. No lo sabía, pero obró en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado y eso lo hace un enemigo de Dios. Y debiéramos preguntarnos, ¿y de qué nos serviría decir que somos cristianos si no hacemos la voluntad de Dios? ¿De qué? ¿De qué nos sirve? Si vivimos pecando, ¿de qué nos sirve soy cristiano? Si vivo en fornicación, ¿de qué me sirve decir que voy a una iglesia cristiana? Si soy desobediente a los padres, si soy mentiroso, si soy lascivo, etcétera. Y digo, soy cristiano. ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Esto era lo que estaban haciendo estos judíos, diciendo, somos hijos de Abraham. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve si están en contra de Jesucristo y lo quieren matar? Ahora, el Señor trae un argumento que apela a lo que es ser verdaderamente un hijo y a la vez conduce a estos judíos a que posen, o más bien que midan, sopesen sus actos malignos. Y es lo que tenemos en el versículo 38. Verso 38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Esa es una expresión sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas palabras ya son más personales. Se trata de un carácter más acusador, en donde el Señor está poniendo el dedo en la llaga. Dos cosas que quiero resaltar de esto, siendo la primera. Lo primero que quiero resaltar de este versículo 38 es la gravedad que hay en no aceptar la doctrina de Cristo. ¿Por qué lo digo? Esto lo digo puesto que rechazar a Cristo resulta en rechazar directamente la voluntad del Padre. Y esto ya lo ha hablado el Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos decían, a Dios le creemos, Jehová, etcétera, y todo el Antiguo Testamento, pero a ti no te creemos. Y esto es lo que está esgrimiendo el Señor cuando dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Por tanto, no creerle a Cristo es no creerle al Padre. Pero este asunto lo hemos de tratar en el siguiente sermón, con el favor de Dios, puesto, si ustedes se dan cuenta, los judíos van a decir en el versículo 41, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Ya no es Abraham, ahora nos escondemos bajo las túnicas de Dios. Pero eso lo trataremos después. Ahora, lo segundo que sí quiero resaltar de este verso 38
es la relación que hay entre los padres y los hijos, porque eso es lo que nos está hablando el Señor acá. Es la relación que su padre tiene con él tiene con su padre, y de la misma manera la relación que los judíos tienen con su padre. ¿Cuál es esa relación? La relación, como la expresa el Señor Jesucristo, es que lo que los hijos ven hacer al padre, eso lo replican, lo hacen. Lo que ven hacer a su padre, eso lo replican. Hermanos, nosotros ya hemos escuchado varias veces a nuestro Señor Jesucristo decir esto en su mensaje. ¿Qué? Que lo que Él enseña, que su doctrina no es suya, sino que es ¿de quién? Del Padre. En otras palabras, que sus enseñanzas están limitadas sobre aquello que Él vio y que Él escuchó estando con el Padre. Él no vino a decir otra cosa, sino lo que vio estando con su Padre. Por ejemplo, debiéramos volver al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 18. Escuche esta declaración, Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos está diciendo Juan acá? Nos dice que cada declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo denota la voluntad de Dios para con los hombres. Él no vino a decir otra cosa. Él no vino a reflexionar siquiera en lo que el Padre le dijo y sacar conclusiones. Bueno, el Padre dijo esto, yo lo voy a interpretar de esta manera y lo voy a guiar de tal otra. No, Jesucristo vino a decir tal cual lo que dijo el Padre, a expresar su voluntad respecto a los hombres y, lógicamente, a expresar la voluntad de Dios en la misión salvadora que Él como hijo debía obedecer. Con esto, hermanos, el Señor está diciendo que su posición como hijo, y es más, como hijo amado en el cual el Padre se complace, porque no es un hijo rebelde, es un hijo obediente en donde el Padre se goza por la obediencia del Hijo. Esta posición está enteramente comprometida a que el Señor Jesucristo sea fiel, óigase bien a esto, sea fiel en hablar y en hacer conforme a la dirección del Padre. Esta es la virtud de un hijo obediente. Aunque las palabras del Señor, ya estando en este mundo, estaban siendo rechazadas y con ello el Señor se estaba haciendo de enemigos, usted no va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo cambió de plan. De decir, oiga, esta palabra sí me dijeron que era una palabra dura, pues vamos a suavizarla. Estoy perdiendo discípulos porque muchos se fueron, recuerde usted. Entonces vamos a bajarle el volumen, vamos a cambiar el tono. ¿Para qué? Para que no se sientan mal. No, lo que hace el Señor es siempre mantenerse, ajustarse fielmente a lo que Dios le mandó, a lo que Él vio estando con el Padre, a lo que Él escuchó de la voluntad del Señor Dios. Ahora, fíjese que en el libro de Apocalipsis, al Señor Jesucristo se le da un título. El título es el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. ¿Esto qué denota, hermanos? Esto denota que su vida, la vida de Cristo, estaba completamente ligada a replicar lo que vio y oyó estando con su Padre. Entonces hay dos elementos allí: lo que el Padre enseña, lo que el Padre ordena y la obediencia del Hijo. Pero en este caso vemos que el Señor está diciendo: yo soy lo que soy, hago lo que hago, hablo lo que hablo, es conforme a lo que el Padre me ha mostrado y me ha enseñado. Hay una relación filial estrecha entre Padre e Hijo. Ahora, ante semejante ejemplo
de obediencia y de fidelidad, ahora el Señor dirige su argumento a la realidad de esos judíos. Ahora dice, mire, ya les enseñé lo que es la relación entre padre e hijo, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar, ¿sí?, a ustedes judíos que confían en ser descendientes de Abraham. Ahora yo tengo que decirles, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Eso se cumple, amados hermanos. Lo que nosotros percibimos de otra persona, de alguien que nos enseñe, eso es lo que vamos a replicar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Fíjense en sus obras, fíjense en sus acciones y créanlo, ustedes van a estar replicando lo que han oído cerca del quien verdaderamente es su padre. El Señor no está diciendo que Abraham sea su padre, si se da cuenta. Pero tampoco les está diciendo que estos judíos no tengan padre. La idea más bien es esta. Si Jesús se comportaba conforme a lo que había visto cerca de su padre, pues el comportamiento de los judíos expresaba a quién le habían aprendido para hacer lo que hacen. Pero antes, hermanos, antes de revelar quién es su verdadero padre, porque el Señor es explícito en ello y lo hará en el versículo 44, cuando les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, el verso 38 tiene su énfasis en que lo que ellos están haciendo testifica acerca de su verdadero padre. Con esto, el Señor lo que quiere presentar es una prueba de paternidad. Los judíos estaban diciendo, Abraham es nuestro padre. Dice, bueno, el Señor dice, pues miremos las pruebas. Miremos las pruebas de paternidad. Claro, no en el orden biológico, sino en el carácter espiritual. Volvamos al Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, es porque decidieron quitar su oído a las instrucciones de Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da instrucciones, ¿sí? Les dice, aquí se hace así y punto. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hicieron? Quitar su oído de las instrucciones de Dios para más bien escuchar mejor los susurros de otro ser. ¿De quién? Del diablo. Y así el hombre y la mujer se sometieron a la voluntad del maligno. Claro, que con engaños y manipulaciones de la palabra de Dios, lo que hizo el diablo fue formar el carácter de Adán y Eva. Desobedezcan y ya. Y estos judíos, fíjense, si trasladamos esa idea a lo que estaba pasando con estos judíos, ellos estaban rechazando la palabra de Cristo. Dijeron, no queremos escucharla, no queremos creerla. Estaban rechazando la palabra de Dios. Y lo que Jesús les hace saber es que ellos están sujetos ahora a otra influencia, pero es una influencia maligna, a la cual ellos postraron su oído para seguir sus enseñanzas y enseñanzas de muerte. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Jesús, procuraban matarle porque las palabras de Cristo no hallaba cabida en ellos. No querían escuchar de la buena fuente y postraron su oído de una mala fuente. Así es que este verso 38 nos puede dejar ante una pregunta. ¿Cuál? Que debiéramos hacernos nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? Y la respuesta, ¿dónde va a estar? En los hechos, en los actos y también en las palabras que testificamos acerca de quién nos ha enseñado. Nuestra vida, hermanos, expresa de quién somos hijos. Piense,
Cuando en una familia, estamos hablando en lo terrenal, los padres están ausentes y han olvidado guiar a sus hijos en lo que es bueno, téngalo por seguro que va a haber otro. Va a haber otro quien les estará guiando y les estará instruyendo. Téngalo por seguro. Usted no crea que, ay, no, yo salgo a trabajar de madrugada, llego tarde en la noche, pero eso sí, mi hijo está a salvo. No está a salvo. Porque si usted no le está instruyendo en la verdad, otro le está instruyendo. Pero está solo. Ay, hermanos, no seamos tan ingenuos. Están las pantallas, están los programas de televisión, está el internet. O si el muchacho es de los que está en la calle, pues la misma calle le enseñará, con un sinnúmero de amistades que siempre estarán allí para cultivar en sus vidas. Si usted no es el que cultiva, hay otro que sí estará allí cultivando. Ahora bien, si una persona no es expuesta a ver y a oír lo que la palabra de Dios enseña, ay, hermano, no vaya a pensar ingenuamente que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. Algo sumamente grave. Esa persona llenará los vacíos de su vida, llenará su intelecto, llenará sus emociones e incluso lo moral y para nada lo espiritual, ¿conforme a qué? A las filosofías de este mundo caído. Esa es la verdad, hermanos, esa es la verdad. Entonces, para cerrar este punto, ¿cuál será el diagnóstico? Aunque piense que usted es una buena persona, que no le hace mal a nadie, pero si rechaza las enseñanzas de Jesucristo, Dios no es su Padre. No es su Padre. Decir otra cosa es una completa contradicción. Una completa contradicción. Muy bien. Vamos al segundo punto del sermón. Y es la verdadera descendencia de Abraham, que nos lo va a hablar en los versículos 39 al 40. Cuando uno lee los versos 39 al 40, uno dice, pero ¿cómo así que la verdadera descendencia de Abraham? Pues leamos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Hermanos, el problema, óigame bien, el problema no está en ser descendiente de Abraham, allí no está el problema. El verdadero problema está en decir que Abraham es nuestro padre y no seguimos el ejemplo de Abraham. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Decir que Él es nuestro Padre y no seguimos su ejemplo, no seguimos sus enseñanzas, no seguimos su testimonio. Ahora, ante la presión que el Señor Jesucristo estaba ejerciendo sobre estos judíos, ellos persistieron en sostener su argumento de ser descendientes del patriarca Abraham. Nuestro padre es Abraham, eso es lo que dijeron. Así es que, si tienes dudas, Jesús, ¿de quién es nuestro padre? Nuestro padre es Abraham. Pareciera que estos judíos no estaban entendiendo cuál era su situación. No lo entendían o no lo querían entender. Es como si ellos no tuvieran la convicción de que sus obras están en contra de quien decían tener por padre. O más bien, pareciera que para ellos el tener a Abraham como padre les daba el derecho de hacer lo que quisieran. Incluso desear matar a un hombre. Porque eso es lo que dice el Señor allí en el verso 40. Hombre que os he hablado la verdad. Procuráis matarme a hombre que les ha hablado la verdad. Pero más que un hombre estaba allí. Es decir, el Señor bajó la vara y dijo, ustedes quieren asesinar a un hombre y está prohibido por Dios. Y Abraham lo sabía. Pero yo soy más que Dios, más que un hombre.
Quiero hacer una ilustración y espero que me siga en ella. Quiero ilustrar esto de alguna manera. Piense en el caso de un niño y vamos a llamar a ese niño Pablito. No hay Pablitos acá, ¿no? No hay Pablitos. Vamos a llamarlo Pablito. Para Pablito le pareció tan solo una travesura el ir a romper el vidrio de una casa vecina. Pareció interesante, chévere, una experiencia de alto adrenalina. Sin embargo, para los dueños de la casa les resultó en una gran ofensa, como debe ser. Y por tanto, ellos salen a buscar a ese pequeño infractor. Pero Pablito sale corriendo y se refugió, adivine en dónde. Detrás de las faldas de su madre, como si con ello pudiera salir bien librado. Mi mamá me defiende, mi mamá paga, mi mamá no me va a decir a mí nada. Pero la mamá lo reprende y le dice que eso estuvo mal y que debe arrepentirse, que debe pedir perdón, que debe restaurar el daño. Y todo esto acompañado de las palabras: yo nunca te enseñé a que hicieras lo malo. Yo nunca te mostré con mi ejemplo que eso estaba bien. Tus actos no reflejan lo que has recibido en casa. Sé que mi ilustración es muy pobre, es muy débil, pero lo que quiero es ayudarles a entender que la situación de los judíos y la de muchos cristianos que profesan ser cristianos es tal cual la de Pablito. Es tal cual. ¿Por qué? Porque por más que nos digamos cristianos, que nos escudemos detrás del nombre de Cristo, o que digamos que somos hijos de Abraham, nuestras obras dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Estamos negando a quien decimos haberle creído. Escucha muy bien lo que el Señor dice en la segunda parte del verso 39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Recuerde, amado hermano, recuerde esto, que el hijo es el que permanece en las enseñanzas de la casa. No lo olvide, nunca. El hijo es el que permanece en las enseñanzas de la casa. El hijo es aquel que imita a quien tiene como autoridad. Así lo demostró el Señor diciendo que Él es el Hijo de Dios porque hace lo que ha visto hacer al Padre y dice lo que ha escuchado de Dios. Pero hermanos, los hechos de estos judíos demostraban lo contrario. Es como lo dice cierto comentarista bíblico, abro comillas, la descendencia de Abraham tratando de matar a aquel a quien Abraham había esperado con gozosa expectación. Cierro comillas. Hermanos, los judíos mostraron un carácter asesino, porque eso les estaba diciendo el Señor. Ellos mostraron fue un carácter asesino, un carácter muy contrario al carácter de Abraham. Si usted recuerda, Abraham expresó misericordia con los justos de Sodoma. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice, ¿cómo voy a ocultarle esto a mi siervo Abraham? Y le contó lo que iba a hacer con Sodoma. Y Abraham, como compungido en su corazón, le dice al Señor, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cuál era el corazón de Abraham? ¿Un corazón misericordioso? ¿Un corazón bueno? Él no quería la muerte del justo. Pero el que estaba delante de esos judíos no era el justo Abraham,
sino que era el justo con J mayúscula, es decir, el único ser sin pecado. Y aún así buscaban matarle. Hermanos, los judíos rechazaron la verdad de Dios al menospreciar al Verbo hecho carne. Pero Abraham no lo hizo. Abraham se caracterizó más bien por aferrarse a cada una de las palabras que salían de la boca de Dios. ¿Sí ven lo distintos que eran los judíos a quien llamaban su padre? Ellos odiaban el verbo de Dios, odiaban la revelación de Dios hecha carne, pero Abraham se aferró a la palabra de Dios sin ningún reproche, sin ningún pero. Ojo con esos peros. El Señor manda, pero, Señor, déjame enterrar a mis padres. Pero Señor, es que me acabo de casar, pero es que tengo, pero el Señor ha mandado. Piense en el momento en que Abraham, aún no se le había cambiado el nombre, estaba en Ur de los Caldeos y el Señor le dice, piensa en esa imagen, Abraham, un impío, un pagano, postrado quizás delante de sus ídolos, y de allá el Señor, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No es, Abraham, ¿quieres? Mira, te tengo un plan. Es bueno. Sopésalo. Es rentable para ti. No, mandato tras mandato tras mandato. Vete de tu tierra, deja a tu gente, a tu familia, deja a tu padre, ve a una tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo para dónde va. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Creyó, se aferró a la palabra del Dios Altísimo. Alguno podría decir, pero ¿cómo no iba a obedecer si se trataba de promesas de bendición? Pues cualquiera, ¿sí? Que a uno le digan, ve a una tierra donde fluye leche y miel, qué sé yo, pues listo, para donde sea, ahí arrancamos. Pero ahora les recuerdo que a este mismo Abraham, el Señor Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Usted qué esperaría? Pero no. Abraham, sin musitar palabra, obedeció. Estos judíos, hermanos, estaban haciendo completamente lo contrario a lo que Abraham hizo. Ahora mire lo que dice más adelante, ya pasaremos por allá. Juan 8:56. Juan 8:56. Mire lo que dice el Señor, lo que confiesa acerca de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Mientras que ustedes me quieren matar, él sí se gozó. Él lo esperó con ansias. Lo vio y se gozó. 8:56. Yo pregunto, ¿qué distinguía, qué hacía diferentes a estos judíos de Abraham? ¿Qué los hacía diferentes? ¿Seres humanos? ¿Pecadores? ¿Descendientes de Adán? ¿Qué los hacía diferentes? Los judíos hubiesen respondido, nada nos diferencia, nada nos distingue, por el contrario, portamos su sangre, somos de su linaje, somos los receptores de las promesas hechas por Dios. ¿Eso no es lo que dicen? Lo que han dicho. Pero, ahí sí cabe el pero la Biblia responde que la diferencia entre Abraham y estos judíos era la fe. La fe.
Dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero estos judíos no le creyeron a Dios hecho hombre, y al mantenerse en esa incredulidad, en su pecado morirían. Así es que, hermanos, la pregunta en la que hemos de reflexionar es: ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Y hay peleas y guerras. Yo soy hijo de Abraham, y dicen los musulmanes, dicen los judíos, que ese es mi papá, que no, que es el mío, que esta es mi herencia, que no, que es la mía, ese yo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? La respuesta la dio el Señor. Son los que hacen las obras de Abraham. Son los que siguen el ejemplo de Abraham. Y todas las obras de Abraham fueron creyendo en la palabra de Dios. Es como lo dijo Pablo a los Gálatas. Gálatas 3, verso 7. Gálatas 3, verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Será que le tenemos que hacer una exégesis profunda a este versículo? No, hermanos. No, hermanos. Pero pastor, si yo no trabajo el domingo, me voy a morir de hambre, me van a echar a la calle, no sé qué. El Señor dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y un día entre 7 me adorarás. Créale a Dios. Créale a Dios. Hermanos, como se dan cuenta, no se trata de lo que llevamos en la carne. Y aunque tuviéramos sangre judía, es decir, aunque tuviéramos la sangre de Abraham, bueno, de nada valdría si no seguimos el ejemplo de aquel a quien tenemos por padre y no hacemos según sus enseñanzas. Sus enseñanzas. Y tal fue, hermanos, tal fue el testimonio de este hombre Abraham, que el mismo Dios confió en que como padre haría su labor de guiar a sus hijos por el camino de la fe. Búsquelo allá en Génesis 18, versículo 19. Génesis 18, verso 19. Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos, refiriéndose a Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Créale a Dios. Créale. Como padres, hermanos, nuestra obligación es testificar de Dios y de su Cristo. Créale a Dios. Hermanos, no hay mayor herencia que esta, si usted lo piensa bien. No hay mayor herencia que esta, que la de dar a nuestros hijos el testimonio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aunque haya riquezas, aunque haya una vida saludable, aunque se tenga el mejor de los trabajos y un sinnúmero de posesiones, eso no servirá absolutamente de nada si un padre no les habla de Dios a sus hijos. Hermanos, vivimos en tiempos sumamente oscuros, ¿no le parece? Tiempos muy duros, que para nadie es oculto que hoy en día el tema de la paternidad es un asunto que espanta a muchos. Hoy los jóvenes no quieren ser padres. Ahora ni siquiera se quieren casar. Pero eso sí, persiguen los atajos de disfrutar de las bondades del matrimonio sin ninguna responsabilidad. Así es que hacen de sus fornicaciones
la respuesta a su incompetencia, a su irresponsabilidad, a su falta de hombría para sostener un matrimonio. Y me quedaría corto, ¿verdad? Pero ese no es nuestro tema, hermanos. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es la descarada forma de poner en duda su paternidad cuando hay un embarazo. Disfrutan todo lo que quieren disfrutar, ajenos a la palabra de Dios, sin responder absolutamente nada. La muchachita queda embarazada y el muchacho dice, no es mío. Y tiene sentido, porque esa vida tan desordenada, pues, ¿qué le vamos a esperar de alguno, del uno o del otro? Pero lo que va a hacer el joven, el hombre, es: ese hijo no es mío. El hombre abandonará incluso su responsabilidad para con esa criatura, con tal que llegue a decir: ese hijo no es mío. Pero basta que pase el tiempo, ¿cierto? Y ese niño crezca y comiencen a aparecer ciertos ademanes, ya sea la manera en cómo ríe, cómo frunce el ceño, o incluso la forma de caminar, que deja una evidencia palpable de quién es su padre. Y claro, sin olvidar esos rasgos físicos que muchas veces se heredan, como lo dice el adagio popular: hijo de tigre sale pintado. Y aunque con todo, hermanos, ese hombre no ha sido su padre. Muy parecido, habla igual, se ríe igual, camina tal cual, pero no es su padre, no lo es. Porque no le ha guiado, porque no le ha enseñado. No ha sido un modelo para seguir. Pero también hemos de encontrar, hermanos, otros rasgos que son propios de una relación lícita. Porque es que esto, nosotros no podemos globalizar que el pecado ha avanzado de tal manera que ahora nadie se casa. Sí, los hijos de Dios se casan porque aman la palabra del Señor. Y en esas relaciones lícitas, donde la bendición de Dios acompaña a una pareja que se ha casado y tienen hijos, y esos hijos son enseñados conforme a las instrucciones del Padre. Ahora, esto sumado, claro, al ejemplo que el Padre les da, y si se trata de un hogar cristiano, también esos hijos serán formados en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, esas enseñanzas, ¿qué van a hacer? Van a marcar la vida de los hijos. La van a marcar, claro, en unos más que otros. Pero eso sí, cada uno lleva una herencia, como herencia, lo que su padre les dejó en sus consejos, en sus instrucciones, en sus regaños e incluso en los castigos. Se lo llevarán. En el momento no lo entenderá, pero cuando grande, eso nos ha pasado a todos. De razón que mi papá me dijo no, de razón que me dijo es así, de razón que me pegó, de razón que, porque ya lo entendemos. Hermanos, el ejemplo de un padre es fundamental. Piense en estas palabras que una hija le escribió a su padre. Perdón. Abro comillas. Quiero darle las gracias a Dios por ponerte a ti como cabeza de esta familia, que siempre estás ahí para apoyarnos, animarnos y guiarnos en cada paso que damos. Tu ejemplo de trabajo duro, honestidad y perseverancia ha dejado una huella imborrable en mi corazón. Cierro comillas. Y con esto cierro el sermón. En verdad podemos decir, amados hermanos, con seguridad, que somos cristianos.
nuestras obras, nuestras palabras realmente son coherentes con lo que decimos ser cristianos. La gente de afuera, nuestros familiares, nuestros vecinos pueden leer en nosotros, aunque lo señalen de manera negativa, el evangélico, el aleluya, el que no toma, el aburrido. ¿Será que pueden leer eso en nuestras vidas? ¿Pudiera Pablo, si hoy se presentara delante de nosotros, pudiera el apóstol Pablo, no Pablito, ella Pablito a un lado, el apóstol Pablo, pudiera Pablo decir de nosotros lo mismo que le dijo a la iglesia de Corinto? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Somos esa carta de Cristo? ¿Somos dignos hijos del Padre? Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a conciliar nuestras obras conforme a quien decimos seguir, a quien decimos haberle creído. Vamos a orar.